En este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, la hora del diálogo. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, estimados radioescucha. Estamos aquí en La Hora del Diálogo, día viernes 23 de febrero del 2018. Estamos en Radio Sintonía 1420 AM, en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, allá en los controles el buen amigo Luis Guillermo Martínez, y bueno, sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. También estamos por la página, como dice el amigo Rafael, los amigos de la web, sintonía1420.com. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, muy buen día, Luis. Buenos días, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, toda Venezuela, América Latina y el mundo, ahora que nos ven por la página web www.radiosintonía1420.com, y ya Luis dio los teléfonos de Caracas, 264-1494. En la hora del diálogo. Bueno, Luis, mucha información para compartir con nuestros amigos de la radio y amigos de la web. Tenemos la convocatoria de unas mega elecciones que nos han pedido muchísimos que hablemos sobre este aspecto. La OEA se reúne hoy precisamente para votar la posibilidad de que se enmende ese tremendo error que, bueno, ha convocado el señor presidente de la República para unas elecciones anticipadas sin tiempo alguno, sacando toda ventaja, y con un Consejo Nacional Electoral que ya conoce la ciudadanía venezolana e internacional de que está absolutamente parcializada, y hay muchos temores de que se repita definitivamente eso. Bueno, y la opción que le ha quedado a la oposición, a la Mesa de la Unidad Democrática y a todos los sectores sociales del país que se han venido pronunciando en masa, es no ir a esas elecciones, porque precisamente el propósito del gobierno es tomar ventaja de eso, utilizar todos los mecanismos del Estado, amedrentar a los funcionarios públicos para que vayan a votar, y allí tenemos el resultado. Pues esas elecciones definitivamente no serán válidas para nadie. Ningún actor político aceptaría esas circunstancias en que se han convocado esas elecciones. Luis, todo eso lo vamos a comentar con nuestros amigos. No sé si tienes algo por ahí. No, seguro. Quiero aprovechar ese comentario inicial que acabas de realizar para volver a ratificar lo mismo, que estas mega elecciones huele, así como ya señalan algunos, como un mega fraude, ¿no? En todo caso, parece que hay una competencia entre el señor Maduro y el otro, el del PSUV, Diosdado Cabello, puesto que Maduro propone realizar elecciones de parlamentarios y de concejales. Eso lo dijo en el acto del PPT, que lo proclamó su abanderado presidencial. El mandatario le pidió oficialmente a la Asamblea Constituyente, que entendemos y así lo aceptamos, es ilegal desde todo punto de vista, que considere ordenar al CNE que el 22 de abril se hagan unas elecciones poderosas para escoger una nueva Asamblea Nacional, los concejales de los 335 municipios y los diputados de los 23 consejos legislativos. Y señaló, con la MU o sin la MU habrá elecciones, por un periodo no habrá votaciones y me dedicaré a la economía. Bueno, varios comentarios. Una mega elección con los tiempos cortos como está, y esto leí por ahí una declaración del año, cuando fue el referéndum revocatorio, que la señora Tibisay Lucena dijo que los tiempos no daban para efectuar tal actividad que estaba pedida con tiempo, pero en esta oportunidad imaginemos todo el aparataje que hay que mover para
hacer unas elecciones de esta forma y de esta manera. Bien, a nuestro modo de entender, eso es algo menos que imposible realizar eso, a excepción de que lo hagan a troche y moche, como de costumbre, caminándole por encima a las leyes y haciéndolo como les viene en gana y de la manera que se les ocurre. Yo pienso que esa es una competencia entre Maduro y Cabello para ver quién propone más. Maduro, Cabello propuso en la Asamblea Nacional Constituyente eliminar el Parlamento con unas elecciones anticipadas y Maduro dice, bueno, vamos a la otra. Entonces ahí estamos. Sí, realmente insistimos en esa terrible desconfianza que existe en el Consejo Nacional Electoral y por cuestiones de moralidad pública, por cuestiones de ética política. Esos 5 rectores, incluyendo el representante de la oposición, Luis, deberían de poner el cargo a la orden, porque precisamente ese es el organismo rector de las elecciones y de todos los procesos electorales, y que se tenga una terrible desconfianza, inclusive dentro de los sectores de ese llamado pacto político que ellos tienen, el PSV, PPT, el Partido Comunista, que lamentamos muchísimo que un partido con tanta historia como el Partido Comunista esté avalando ese tipo de acciones políticas contrarias a la voluntad popular. Bueno, te decía que tienen dentro de ellos, del pueblo patriótico, hay terrible desconfianza, y ya demostrado de que se hace trampa. Por ejemplo, internamente ellos han hecho trampa porque Aristóbulo Istúriz, siendo gobernador de Anzoátegui, creo que era, se había deslumbrado como un buen gobernador, inclusive había prometido que iba a desbaratar a todo la organización de las alcaldías y las propias gobernaciones, bueno, siguiendo los designios de ese socialismo del siglo XXI, que lo que quería era acabar con el país. Arias Cárdenas había sido reelecto varias veces como gobernador en el Zulia. Vilma Mora, un dirigente connotado de ellos en el Táchira, y el propio Adán Chávez en Barinas se habían venido destacando, punteando como líderes en sus regiones y se perfilaban ya como precandidatos presidenciales. Pues lo que dice la gente del PSUV en las bases del partido es que a ellos les hicieron trampa. Fíjate, y a mí yo no escapo de eso, yo también pienso que ahí hubo algo raro. Aristóbulo Istúriz pierde las elecciones en Anzoátegui después de ser un líder reelecto varias veces en esa gobernación. Arias Cárdenas, inesperadamente pierde en el Zulia, Vilma Mora pierde en el Táchira y Adán Chávez había sido sacado previamente para que no tomara la decisión de volver a repetir como gobernador de Barinas. El gobernador de un estado se perfila como un aspirante de primera línea, puntal para las elecciones presidenciales, pues la estrategia de este señor Maduro y de Diosdado Cabello y del propio señor Rodríguez, el que maneja el aparato electoral en Venezuela realmente, ¿cómo es que se llama él? El psicólogo. Él es psiquiatra. Jorge Rodríguez, el psiquiatra. Sí. No sabemos si es psiquiatra o psicólogo, pero ahí hay una confusión grande, ¿no? Decidieron entonces desprenderse de ese potencial electoral que tenían estos líderes para que no confrontaran la posible candidatura del señor Maduro, porque todo el mundo estaba pidiendo cambio dentro de la organización gubernamental para que Maduro no fuese otra vez el candidato, porque había puesto un desastre y había destrozado la economía y todos los sectores sociales y políticos de nuestro país, por lo tanto no lo querían como candidato. Entonces, para imponer nuevamente la figura de ese personaje nefasto para la economía y el país, bueno, entonces se desprendieron de esos candidatos a las gobernaciones y de alguna manera perdieron. Fíjense que utilizando todo el aparataje y toda la trampa posible que ellos puedan hacer en ese Consejo Nacional Electoral, le quitaron la gobernación al joven de Bolívar, Andrés Velázquez. Y a pesar de que Andrés Velázquez demostró que había ganado las elecciones, pues la trampa se profundizó, se fue realmente a lo más insólito. Públicamente se demostró que habían forjado actas nuevas
y le quitaron la gobernación a él. ¿Por qué no hicieron eso entonces con Aristóbulo Usturo en Anzoátegui, Arias Cárdenas en el Zulia, Vielma Mora en Táchira y el propio Adán Chávez en Barinas? Porque les interesaba era sacarlos de la gobernación, porque la gobernación significa realmente un aval político importante. Tiene un citado constitucional, tiene alrededor de 10.000 empleados públicos, tiene la Fuerza Armada con él, tiene la policía, es decir, es un potencial candidato presidencial. Y hasta entonces a ellos mismos le hicieron trampa. Entonces, ¿cómo es posible que ahora vengan a decir que hay elecciones totales? ¿Por qué lo están llamando, Luis? Hay que analizar ese por qué. Porque dentro de su análisis, dentro de sus encuestas, encontraron que Nicolás Maduro no tenía ningún tipo de convocatoria y que inclusive los empleados públicos, más del 90%, se niegan a votar por Nicolás Maduro. Entonces había que conformar una masa más crítica de alguna manera y por ello incorporaron a los candidatos a los concejales, a los candidatos a diputados en los consejos regionales legislativos para sumar más masa. Pero el error de ellos es que se encuentran ahora con que los posibles candidatos a esas posiciones de diputados en el Consejo Regional Legislativo y a concejales en las alcaldías tienen aún más rechazo. Bueno, un poquito menos que el señor Maduro, pero tienen tanto rechazo como su jefe político, que es Nicolás Maduro. Entonces, lo que puede observar el país y el mundo entero es que la afluencia de los venezolanos en las urnas electorales va a ser absolutamente mínima. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a concentrar puntos de elección como en el poliedro para sumar allí y entonces tomar fotografías para enviarlo al mundo y decir, mire, pero aquí hay 5.000 personas votando en un centro electoral que pudieran reunir por lo menos 100.000 votantes, pero ahí hay 10.000 votantes. Entonces no van a poder hacer la trampa, van a quedar al descubierto de que Nicolás Maduro tiene más del 90% de rechazos. Lo que tiene que hacer el pueblo venezolano, además de no asistir a votar, como una defensa, como un arma de defensa absoluta a la democracia, a las libertades y al derecho político que tenemos los venezolanos, es no quedarnos en nuestra casa, pero concentrarnos en las iglesias, concentrarnos en las plazas Bolívar, concentrarnos en los estadios, en los espacios abiertos, para que el mundo observe que allí mayoritariamente están los venezolanos que no estamos dispuestos a realmente, digamos, a aceptar esta situación tan caótica como lo están planteando solamente Nicolás Maduro, el grupo de enchufados, Diosdado Cabello, el señor Rodríguez y otros que no van a soltar al poder porque ellos saben que sobre ellos pende una espada de Damocles muy fuerte. Por cierto, Luis, que la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, ha solicitado una orden de aprehensión al Tribunal Supremo de Justicia, que es el valedero, y yo creo que eso se va a generar en una alerta roja y Maduro ojalá salga del país, ojalá se le ocurra ir a la octava cumbre de las Américas porque lo van a poner preso. Bueno, en verdad, siguiendo con el tema electoral, que es el que nos convoca, y es que eso está ahorita en el tapete en realidad, ya entendemos que hacer unas elecciones de esta forma, como ellos pretenden, y proponiéndole en la Asamblea Nacional Constituyente, que recalcamos que está entredicho y a nuestro modo de ver es ilegal, puesto que las bases comiciales y la manera como fue convocada no está atenida a lo que establece la Constitución, pero a fin de cuentas está ahí. Entonces, ¿qué puede suceder? Aquí a lo interno, definitivamente los venezolanos en su gran mayoría no confiamos en el CNE y no confiamos por diversas razones. Tú las has expuesto ahorita muy bien, pero yo a esto le agregaría las condiciones, porque alguien señalaba que el voto es secreto. Es verdad, pero entonces votamos pero no elegimos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque estamos unas elecciones supone que debe haber competitividad electoral, supone que no se debe utilizar de manera abierta procas como se usa los medios del Estado, y ese es parte del problema. Adicionalmente,
ya está señalado hasta la saciedad que este control social está dado, entre otras razones, por las llamadas bolsas CLAP de alimentos, que por cierto, tenemos aquí para comentar la encuesta de Encovi, que es bien aterrador, bien fuerte lo que señala ese estudio que hizo la Universidad Central con la Universidad Católica y la Universidad Simón Bolívar. Pero habida cuenta los puntos rojos que están antes de los centros electorales, el llamado carnet de la patria, en fin, los empleados públicos, que hoy en día es una gran masa, algunos calculan 3 millones y algo, a lo mejor me puedo quedar corto, pero bien, a fin de cuentas, si no hay competitividad electoral, si no hay posibilidad de realizar unas elecciones claras, limpias, transparentes, lo más seguro y lo más correcto es no participar. De allí que la MUD no avala simulacro así lo cataloga. Leo del Nacional, dice: la MUD no avala simulacro ilegítimo y fraudulento de elecciones del 22 de abril. Julio Borges dijo que Maduro se suicida con la farsa de las mega elecciones. La alianza opositora irá a comicios cuando se cumplan las condiciones que exigieron de forma unánime los cancilleres en República Dominicana. Porque aparte acá de los factores internos que tenemos, la calamidad social que está reflejada en esta última encuesta que he hecho alusión de Encovi, tenemos el factor externo. Y es que, bueno, ya la comunidad ha dicho de manera clara, diáfana, concreta, que no se puede participar en unas elecciones porque de hacerlo simplemente se estaría avalando un fraude. Nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a votar con sus luces y sombras, y a veces las elecciones han sido digamos una especie de subterfugio para que el gobernante de turno se mantenga en el poder. Pero digo que estamos acostumbrados a votar, y eso es histórico, porque estamos votando desde el siglo XIX. Y en el siglo XX se votó suficiente, y ahora estos señores dicen, y es verdad, hemos concurrido a alrededor de unos 18 o 19 comicios electorales, pero todo de una manera, digamos, no muy clara, no muy idónea, no muy transparente, sobre todo por el problema de los rectores. Nosotros tenemos, entre comillas, en la oposición, el rector Emilio Rondón, pero a veces vemos que es opaco, puesto que no le vemos una posición clara, definida. No me gusta usar la palabra radical, pues. Los radicalismos tampoco, pero una posición bien clara, bien firme, no se la observamos, y bueno, o a lo mejor no le dan el chance, la oportunidad, pero él debería buscarlo. Y a fin de cuentas, lo más sagrado que tenemos los venezolanos, y tiene cualquier democracia, aparte de las elecciones, que es el voto mismo, como un arma de cambio. Lo contrario es que en un Estado democrático no solamente es votar, es también el desempeño de los gobernantes en el ejercicio del poder. De tal manera que el dilema de ir o no ir a votar va a depender, y depende definitivamente, de las condiciones electorales que existan y de la competitividad electoral. Y entiendo que más bien la Mesa de la Unidad Democrática, con sus luces y sombras, se demoró mucho en tomar la decisión como la hizo. Apenas algún factor por ahí, creo que el señor Henry Falcón sí iba a participar, porque el señor Claudio Fermín dimitió total y absolutamente. Entonces, estamos frente a esta situación, queremos cambio, queremos elecciones, creemos en la Constitución, creemos en la democracia, y creemos que el proceso debe ir por esa vía. No creemos ni en violencia ni salidas de otra naturaleza, pero sí necesitamos que haya definitivamente una correspondencia clara, transparente, para que los venezolanos que nos corresponde esto podamos votar. Y agrego otro comentario: según el sociólogo Tomás Páez, hay alrededor, yo no sé, de 3 millones y algo, ponle 4, dicen algunos, de venezolanos que han salido, y ahorita abrieron supuestamente el consulado allá en Miami, pero le exigen carta de residencia, una serie de requisitos. Es simplemente para que ponerle obstáculos para que la gente vaya a votar. Y bueno, así está la situación. Rafael. Sí, realmente es crítica la situación y el contexto
internacional ha observado realmente lo que ocurre, y uno observa que los planteamientos del liderazgo internacional están enmarcados en el respeto a la norma legal, a la Constitución venezolana. Por ejemplo, hoy mismo a las 10 de la mañana se reúne el Consejo Permanente de la OEA en su sede en Washington a solicitud de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Panamá y Santa Lucía. ¿Y qué exigen estos países democráticos de la América? Bueno, solamente quieren exhortar al gobierno nacional a que no cometa más exabrupto violentando la Constitución de nuestra República. Los legisladores establecieron que cada 6 años hay elecciones presidenciales y sabiamente establecieron que el último trimestre del último año, allí se fijan las elecciones porque el gobierno entrante tiene la posibilidad de organizarse y el gobierno saliente tiene 2 o 3 meses para organizar sus cuentas y entregar el gobierno realmente. Pero convocar aceleradamente, así para tomar ventaja de la situación que ocurre en el país, me parece que no es democrático. Por supuesto es un golpe a la Constitución. Entonces se inventa una Asamblea Nacional Constituyente traída por los cabellos, impuesta al pueblo venezolano, porque la Constitución dice que el convocante tiene que presentar las bases electorales y la aceptación o no del pueblo, la consulta al pueblo. El pueblo tiene el derecho de decir si queremos una constituyente o no queremos una constituyente, porque nuestra Constitución realmente es buena, es observable y es necesaria mantener. Entonces, por eso, sabiamente, el legislador establece eso. ¿Por qué los cambios abruptos para sacar ventaja y luego para hacer trampa e imponer un criterio permanente por encima de la inmensa mayoría de los ciudadanos? Entonces, el liderazgo internacional lo único que hace es exhortar al gobierno para que reconsidere la convocatoria prematura de elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, transparente, legítimo, creíble, democrático, activo para la sociedad. Eso es lo que pide el liderazgo internacional. Entonces uno ve la congruencia de que el gobierno venezolano, encabezado por el señor Maduro y el señor del Mazo Dando, el señor Cabello, insisten en quebrantar la norma legal, la Constitución de la República, cada momento. Todos los días hay un quebrantamiento del hilo constitucional y una acción en contra de lo establecido en la Constitución Nacional, que debería ser sagrado para absolutamente todos los ciudadanos venezolanos. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, Luis, en la votación de esta mañana, si 18 países de la OEA apoyan la proposición de exhortación al gobierno venezolano de dar las condiciones necesarias para participar democráticamente en un proceso como este sin ventaja para ningún lado. Y es más, yo le agregaría a esta solicitud un control absoluto de los medios de comunicación social y la prohibición absoluta de los recursos del Estado para hacer proselitismo político. La misma ley electoral establece que no se puede hacer propaganda política dentro de las instituciones del Estado, y uno observa inclusive cómo, abusando del poder, los ministros convocan a sus funcionarios públicos y los amedrentan, les exigen ir a votar por el señor Nicolás Maduro cuando todo el mundo lo rechaza. Entonces, para cerrar este comentario, yo pienso que debemos reiterar lo que significa ser un estadista, Luis. Un estadista, un verdadero estadista, que debería, yo creo que sí lo hay en el Partido Comunista, en el PPT, en el MAS, en los partidos, en el mismo PSV, es aquel que no está dedicado absolutamente al logro de objetivos políticos tras objetivos políticos, como ellos dicen, de victoria en victoria, y se jactan de decir que andan de victoria en victoria. Hay que anteponer inclusive el objetivo político a evitar catástrofes. Venezuela vive una catástrofe. Exigirle que esa catástrofe se profundice y que haya un caos absoluto, una mortandad de venezolanos por hambre, por falta de medicina,
sería lo más terrible que le pudiera ocurrir a un partido político. Y es preferible anteponer ese bienestar colectivo a que el partido continúe y luego definitivamente sea rechazado de por vida, porque si pierde el PSV en este momento, nunca más ningún venezolano de ninguna naturaleza, de ninguna circunstancia votaría, ni siquiera permitiría hablar de Chávez o del señor Maduro, y lo execrarían definitivamente de la vida política del país. Lo rechazaríamos de pleno en todas las circunstancias. No tendrían un sitio donde esconderse, ni siquiera debajo de las piedras, donde no fueran acusados de terribles cosas que han cometido contra el pueblo venezolano. Entonces, ellos tienen la opción de aceptar realmente la decisión del pueblo venezolano de un cambio radical y profundo, y luego tener la opción, digamos, dentro de unos 20 años, de volver a hacer una opción electoral. Diría yo, eso es más, inclusive, más ventajoso para ellos. Bueno, Luis, no sé si hablamos un poquito de Ecuador. Sí, seguro. Porque ya el presidente ecuatoriano mandó las 7 ternas, que consiste en 3 ciudadanos en cada terna. El señor Lenín Moreno lo envió a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional en 30 días pueda decidir exactamente. Si no toma decisión en 20 días, realmente los primeros de la lista serían los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que van a revisar el funcionamiento de los organismos de control. Las listas están encabezadas por Luis César Trujillo, por cierto, que estuve investigando, y este señor, excelente profesional, excelente ciudadano, tiene realmente el apoyo de la inmensa mayoría de diputados asambleístas, y creo que es uno fijo en ese nuevo transitorio Consejo de Participación Ciudadana. La segunda lista está encabezada por Luis Macas, la tercera por Manuela Gallegos, Pablo Dávila, Xavier Zavala, Elías y Eduardo Mendoza y Mariana Alcíbar. Esos son los que realmente encabezan las 7 ternas que envió Lenín Moreno. ¿Qué te parece esa acción, Luis? Mira, me parece muy interesante y ya te lo voy a comentar, pero antes voy a decir algo así rápido porque es muy importante esto. La encuesta sobre condiciones de vida en COVID señala, pues ellos hicieron el análisis donde está el doctor Marino González y otras personalidades más allí, de estas 3 universidades, la UCB, la UCAP y la Universidad Simón Bolívar. De acuerdo a ese estudio que hicieron, estimados radioescuchas, señalan que el deterioro dramático de la calidad de vida en 4 años, 9 de cada 10 venezolanos no tienen cómo comprar los alimentos básicos. Se desató una hiperinflación y señalan ellos que 87% de los hogares venezolanos están por debajo de la línea de pobreza. Y solamente 12.6 millones de personas recibieron las bolsas CLAP del gobierno. Y algo grave que aquí está, y este es parte de la ayuda humanitaria en alimentos, en medicina, que es necesario, aparte del éxodo que ha habido por la frontera. 3 de cada 4 niños de la población más pobre y en edades comprendidas entre 3 y 17 años deja de ir a la escuela con frecuencia por falta de comida. 20% no desayuna. De 4.2 millones de jóvenes entre 18 y 24 años de edad asisten a clases. 1.6 millones, lo que se traduce en que 3 de cada 4 abandonaron la escuela y otro millón de 3 a 17 años están desescolarizados. 47% de embarazadas migraron a hospitales públicos o abandonaron el cuidado prenatal. 25.000 mujeres de los estratos más bajos lo comenzaron en el 8º mes de gestación. Y hasta aquí dejo este señalamiento que está para el que lo quiera revisar en la prensa o lo pueden buscar por la página web. Lo que quiere decir esto es el tremendo deterioro social, porque aparte del drama económico y político está lo social. Y en cuanto al drama económico, Rafael, y creo que esto es importante, esto lo pueden buscar en La Razón, es del profesor y abogado laboral León Arismendi. Y es esto: según el Banco Mundial, una persona está en el umbral de la pobreza cuando recibe un ingreso diario, remarco, inferior a $1.90, y en Venezuela es menos de $1 mensual.
Es decir, ahí está, esto es una barbaridad. En cuanto a lo de Ecuador, Rafael, porque no quiero que se me quede esa tinta en el tintero, es cierto, afortunadamente el Ecuador, a través de esa consulta efectuada el pasado domingo 4 de febrero, creó un referente incluso para la región, en donde, como todos sabemos, ganó el sí para que se reforme la Constitución y las preguntas que fueron de consulta. Y bueno, y ciertamente ese es el mecanismo que hay allí con esas personas que acabas de nombrar. La Asamblea Nacional tiene un tiempo para decidir quiénes son los que van a ocupar esos cargos. Pero yo debo señalar algo con respecto a la hermana República del Ecuador, y es que con sus luces y sombras, el Ecuador debería ahorita formar parte del Grupo de Lima, pero a veces observamos que la vicepresidenta, la señora Vizcuña, María Gabriela Vizcuña, dice que hay que dejar que Venezuela participe en esto y lo otro, pero pienso que deberían ellos revisar esa posición, porque debe de ser consona con la ayuda como lo tiene Perú, como lo tiene Chile, otros países hermanos, en donde están dando una ayuda más solidaria, y el Ecuador lo puede hacer, porque nosotros que conocemos la comunidad ecuatoriana, sabemos que la comunidad ecuatoriana está altamente identificada con los problemas políticos, sociales y económicos que vive Venezuela. Es más, buena parte de la comunidad ecuatoriana en el exilio vive en Venezuela, y entonces el reclamo o el señalamiento es hacia esas autoridades específicamente, que tengan una posición menos neutral y de cierto apoyo, y mantengan una posición de acuerdo a la realidad que vivimos acá en Venezuela. Rafael. Sí, realmente hay una posición encontrada entre personeros del gobierno, inclusive están divididos, porque tú bien lo dices, la vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, tiene una posición ambigua. Ella dice que no hay que interferir en los asuntos internos del Estado, pero realmente existe un compromiso de los países que integran la ONU y la OEA de defender de manera permanente, consistente, los derechos humanos y los derechos políticos. Y en Venezuela nadie puede negar en este momento, nadie que tenga uso de razón y que tenga autonomía de juicio puede negar que en Venezuela hay un quebrantamiento permanente de los derechos políticos y los derechos humanos. Hay casi 300 presos políticos, comenzando por Antonio Ledesma, que está huyendo, y Leopoldo López, que es un joven que ya inclusive aquellos funcionarios que en el momento tomaron la decisión de acusarlo y de ordenar su captura, están realmente diciendo la verdad. Diosdado Cabello presionó a la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, ella lo dijo y lo ha dicho en todos los foros internacionales. Claro, no lo podía decir en Venezuela porque seguramente dejaba de existir, porque ya sabemos cuál es el procedimiento de estos organismos de represión del Estado cuando no se puede ni siquiera disentir. Pero lo cierto es que la fiscal mantuvo una posición permanente y ahora lo dice, que fue realmente amedrentada y que se le pidió que acusara a Leopoldo López de asesinato y de rebelión, traición a la patria, y ella se negó de manera absoluta. El fiscal que pretendió pedir imputación o que lo hizo contra Leopoldo López, dijo que había sido amenazado y que Leopoldo López era absolutamente inocente. Inclusive el perito de señas determinó que en el discurso que se le acusaba a Leopoldo López de incitar a la rebeldía, a la rebelión, no tenía absolutamente ningún instinto de haber incitado absolutamente nada. Su discurso fue impecable para reclamar las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos. Y lo que es más aún, queridos amigos de la radio, amigos de la web, aquellos que sintonizan a esta hora hora del diálogo por nuestra radio sintonía, la propia juez que imputó a Leopoldo López salió del país
porque se le perseguía de manera permanente, se le vigilaba todos sus movimientos, y ahora dice que realmente ella conoce y reconoce que Leopoldo López es un hombre absolutamente inocente. Sí, si aquí, en los organismos de control, llámese Defensor del Pueblo, llámese Tribunal Supremo de Justicia, llámese Fiscal General impuesto por una organización que no debería de existir, ilegal, ilegítima, si tuvieran sentido del respeto a la dignidad de la persona humana, ese mismo instante en que estas personas declararon, debieron dejar libre a Leopoldo López y darle todos sus derechos políticos. Estuviéramos enfrentando a un joven tremendo líder fundamental de una gran visión para rescatar a nuestro país, al mamotreto de que pudieran sacar el partido de gobierno para enfrentarlo a él. Bueno, María Fernanda Espinosa ha sido propuesta para presidir la Asamblea General de la ONU, para la presidencia de esa Asamblea General de la ONU, en el cargo de elección democrática universal de los países miembros de mayor relevancia dentro de ese organismo internacional. Pero realmente a mí me parece que es una buena candidata, Luis, pero lamentablemente tiene mucha cercanía con gente que miente y gente que está interesada en que ellos no tengan una visión real y objetiva de lo que está pasando en el contexto latinoamericano, y eso realmente es un hándicap para la postulación de esta profesional María Fernanda Espinosa. Bueno, 193 países que integran la ONU votarían realmente para elegir a la persona que por un año va a presidir este organismo. Me parece una buena candidata, pero ella lo ha mencionado, igual que la vicepresidenta. Mis contactos son directos con el expresidente español Rodríguez Zapatero. Y Rodríguez Zapatero es un factor político, contratado por el gobierno, pagado por el gobierno para hacerlo en todas las instancias. Ahorita está en Bolivia, pretendiendo imponer la reelección de Evo Morales, cuando el pueblo boliviano, en una consulta abierta y democrática, que ellos creían que tenían ganadas porque los funcionarios públicos lo iban a respaldar, y aquellos que aspiraban realmente, que tienen líderes pequeños en otros cargos de elección popular, iban a votar por la elección indefinida, pues el pueblo boliviano rechazó esa propuesta. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron uso entonces de lo que ellos llaman contrario, no intervención de los pueblos, fueron a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y basándose en los estatutos y en las normas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, observaron una cláusula 132 que dice que cada ciudadano tiene derecho a ser elegido y el pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes. Entonces se basaron ahí en una cláusula de un organismo que ellos tanto rechazan y rechazaban, y entonces impusieron por orden, por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene mayoría el gobierno, de que Evo Morales tiene entonces derecho de ser reelegido cuantas veces le dé la gana. Y allí está Rodríguez Zapatero haciendo lobby para que el pueblo boliviano entonces elija nuevamente a una persona que han rechazado de pleno, y que ese rechazo va creciendo. Va creciendo, y Evo Morales se va a llevar una terrible sorpresa, a menos que allá veamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral orientando cómo hacer las trampas. Y eso lo digo así abiertamente porque la hemos visto, ya la vimos en el Ecuador, por cierto. Claro, sí, y entonces eso es lo que comentan todos los ciudadanos de estos países, donde esta señora va a orientar de cómo hacer provecho de ese conocimiento que se llama trampa, pues vulgarmente. Mira, voy a hacer el siguiente comentario. La soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de cada país está establecido, pero como todas las cosas tienen sus límites. Algo es no intervenir en un país y que los ciudadanos de ese país resuelvan sus problemas como deben resolverlo, democráticamente, electoralmente, en la consulta, y al final de cuentas
¿Qué son los gobernantes? Los gobernantes simplemente lo que tienen es un poder que se le otorgan sus ciudadanos para que los represente ante los organismos públicos. Vistas las cosas así, cuando un Estado no logra darle las cosas básicas a sus ciudadanos, como es el alimento, las medicinas, el estándar de vida, y por lo demás pretenden quedarse en el poder, porque un principio democrático es la alternabilidad. Entonces, bien, estos señores pretenden quedarse en el poder y mientras critican y dicen de otros países, la verdad es que nosotros no queremos que mientras en otros países de la región, en los mismos Estados Unidos, etcétera, pasa un presidente y viene otro, se mantiene las mismas personas, las mismas caras en estos países y simplemente dejan la presidencia si por razones de orden biológico desaparecen, se mueren. E inclusive queda la presidencia como una especie de herencia, que es algo lo que pasó aquí. El señor Chávez aquí dijo bien claro, voten por el señor Maduro como la luna clara y tal, y qué sé yo, y es el que él escoge, y eso bueno, quedó como una especie de herencia, y por supuesto acomodaron ese Tribunal Supremo de Justicia acá, que todos sabemos, tenemos la opinión bien clara. Entonces acomodaron todo lo que tenían que acomodar y quedó el señor Maduro. Pero esa suerte de vida también está pasando en Bolivia, pero como bien los está señalando, la misma ciudadanía lo va a rechazar. Pero adicionalmente, cuando hablas del señor Rodríguez Zapatero, debo decir lo siguiente: lo que él propone y lo que él activa para otros países no lo quiere para su país, para España, porque en España viven España es una monarquía constitucional, parlamentaria, pero ahí con sus luces y sombras está un proceso político diferente, pero eso no es lo que él propone para su país, pero para los otros sí. Ahora, en el caso del Ecuador, debe ser, por lo menos, entiendo que ellos forman parte del grupo del ALBA y el señor Correa tuvo 10 años en el poder allí y estuvo altamente vinculado con el chavismo, porque todo esto es bueno recordarle a nuestros estimados radioescuchas. Viene el llamado Foro de Sao Paulo, donde se reunieron un grupo de personalidades, entre otros el fallecido Fidel Castro, etcétera, Lula y toda esta gente, y los Kirchner y tal, y Chávez y Evo y el de Nicaragua, Daniel Ortega, e hicieron como una especie de franquicia donde tomaron los poderes públicos y se quieren quedar ahí permanentemente. Pero resulta que la región está cambiando. Eso no es lo que pasó ahorita en Ecuador, que ya lo hemos señalado reiteradas veces. Esta consulta que se hizo en el Ecuador es un referente, porque esa consulta lleva, entre otras cosas, la no reelección indefinida, lleva, entre otras cosas, el castigo a los corruptos que en el ejercicio del poder se enriquecen, y esos bienes tienen que ser devueltos y no pueden volver a ocupar cargos públicos. En el caso nuestro acá, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos al que ocupa el cargo de la Fiscalía por esa Asamblea Nacional, que ya lo hemos dicho hasta la saciedad que al menos no es legal desde el punto de vista constitucional, habla de la corrupción, por ejemplo, de PDVSA, y señala que él dio un informe ahí ante la Asamblea Nacional constituyente o cubana, como le dicen otros. Lo correcto es que el fiscal general plantee eso en la Asamblea Nacional, que fue electa por 14 millones de venezolanos. Pero la pregunta que nos hacemos, bueno, ahí tienes el caso de Odebrecht, mientras países como, por ejemplo, Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass fue condenado a 6 años de prisión, y fue sacado del cargo obviamente de vicepresidente, porque en el Ecuador el presidente es elegido en una fórmula binaria, va el presidente y el vicepresidente, y bueno, y fue sacado del poder porque le comprobaron el estamento judicial que estaba vinculado con el caso de Odebrecht y otras cosas más. Pero en Perú también hubo algo similar, pero aquí en Venezuela eso pasa por debajo de la mesa. Entonces nosotros necesitamos definitivamente institucionalizar el Estado. Venezuela no es una hacienda particular de nadie para que venga un mandón a decir vamos a hacer esto y tal, porque cuando leo yo acá en la prensa las declaraciones del señor Maduro, dice: yo quiero que se efectúe una mega elección
para olvidarnos de las elecciones por un buen tiempo y dedicarme a la economía. Señor, ustedes tienen ya en el poder 19 años. Si en 19 años ustedes ya son exactamente de la República Civil anterior, son aproximadamente 4 periodos presidenciales. Y si en 4 periodos presidenciales ustedes no han podido resolver los problemas básicos, porque cuando vemos la encuesta de Encovi que hice referencia anteriormente y señala la calamidad social, aquí la tengo en la mano, que dice 9 de cada 10 venezolanos no tienen cómo comprar los alimentos básicos, significa que han errado total y absolutamente las funciones para las cuales están ahí, que es gobernar, administrar. Pero claro, por aquí, como todos lo sabemos, ha pasado un boom de petrodólares. Algunos señalan que por encima del billón de dólares, con B de barbaridad. Y bueno, y uno se pregunta, ¿y dónde están las obras? ¿Dónde está esa calidad de vida? Cuando en realidad estamos a la cola de los países. Alguien nos compara incluso con esa república que nosotros somos solidarios con los ciudadanos, con los pueblos, pero lamentablemente la República de Haití, que es uno de los países más pobres de la región y con una calamidad social tremenda, pero al menos en Haití podemos decir que no hay petróleo, no hay oro, no hay todas las riquezas que hay acá, y bueno, y comparten su isla con la República Dominicana y tienen otro desarrollo. Pero acá en Venezuela la gente se hace la pregunta, ¿cómo un país con todos los recursos naturales, con la potencialidad que tenemos, con la poca, digamos, población, porque nosotros no somos un país altamente poblado? Debo recordar que Brasil, que la tenemos abajo, tiene 200 millones de habitantes. Colombia, que la tenemos al lado, tiene 50 y tantos. Y caramba, y aquí con todos esos recursos tenemos una población, de acuerdo a esta encuesta, donde la población venezolana tiene una calamidad social tremenda. Entonces, en lo político, en lo social y en lo económico, hemos dado una vuelta de 180 grados, pero hacia atrás. De tal manera que se requiere volver a institucionalizar el país. Y ahorita lo que nos sale, y aquí lo tengo yo en un foro que hubo, por cierto, muy interesante, allá en el auditorio de Últimas Noticias, sobre las famosas criptomonedas. Bueno, nos están vendiendo eso como la posibilidad, porque es lo único, de quitar el bloqueo financiero que hay contra Venezuela. ¿Y qué señalan ellos allí? Ellos señalan que el petro estará respaldado, fíjate esto, Rafael, con un activo subyacente como lo es el petróleo, convirtiéndose en una segunda generación de criptomonedas no basada solo en la confianza, sino que está además presente el Estado. Bueno, la verdad cierta es que todo esto requiere confianza, requiere grandes logros, pero eso es lo que no aparece acá. Nosotros tenemos un Bolívar pulverizado, y entonces que ellos quieren, según esto, según el white paper, el Bolívar va a fluctuar contra el petro, justo como actualmente hace el dólar. Debemos lograr que ambas monedas coexistan. Y señalan que bueno, con eso se puede pagar los servicios públicos, podrá ser cancelados por internet, y están metidas las reservas de petróleo, de oro, diamante, gas, que será el respaldo mercantil. Y nos preguntamos, ¿la Constitución permite eso? No. En definitiva, tenemos una política económica que sugiere una política de carrito chocón. A nosotros nos vendieron en una oportunidad que íbamos a salir del dólar para transarnos en yuanes, en rupias, en rublos, y eso no es posible. De tal manera que estos señores que hoy malgobiernan el país no pueden colocarnos en la posición como que si fuésemos conejillos de indias en un laboratorio y estar ensayando lo que se les ocurre. Lo interesante de todo esto, y eso lo dijo una diputada en la Asamblea Nacional. ¿Vas a decir algo, Rafael? Sí, termina, porque es largo bueno, no, pero yo prefiero escucharte el comentario a ti. Bueno, sí. No, quería referirme a que definitivamente la MUD no participará en las elecciones presidenciales, eso ya lo sabemos todos, y está convocando realmente a la creación de un frente amplio nacional para lograr elecciones limpias, competitivas y lograr el rescate de la democracia. Realmente
debemos atender ese llamado porque no hay otra alternativa. Bueno, y hay diferentes posiciones. Por ejemplo, Marquina dice que la postura de Primero Justicia no es la abstención, sino la lucha, tienen que seguir luchando. Henry Falcón dice, Nicolás, te voy a derrotar con todo y tus trampas. Santey, que es de Avanzada Progresista, dice que Avanzada Progresista sí irá a las elecciones a pesar de la negativa de la MUD. El MAS dice que irá a las elecciones y evaluará a qué candidato apoyar, si a Claudio Fermín o a Henry Falcón, ellos están allí en eso. Pero hay otro comentario que proviene de las incisiones del PSUV, que es del general Ramírez Torres, que dice, pueden adelantar elecciones hasta el Miss Venezuela si lo desean, pero sus condiciones, pero con esas condiciones, esas elecciones no van. Lo que quería referirme es que a pesar de las decisiones que puede tomar cada líder de la oposición que tenga su partido político, tiene que analizar profundamente si hace un mal o hace un bien participando o no participando en esas elecciones. ¿Qué pudiera ocurrir si un dirigente político se deja confundir, quizás por dádiva, quizás por tomar ventaja y favorecer a su partido político frente a aquellos partidos que no van, que seguramente les van a obligar nuevamente a recensarse, a buscar firmas, etcétera, etcétera? Es una ventaja para su partido político, pero yo creo que ese contexto debe estar configurado fundamentalmente en la necesidad de rescatar al pueblo venezolano de tanta calamidad que ha venido sufriendo últimamente. La democracia está por el piso. Hay un abuso permanente de poder que contraviene la normativa legal, la constitución de nuestra república y la aspiración del venezolano de lograr una mejor calidad de vida, una educación que realmente le dé herramientas suficientes a sus hijos, a sus nietos, no solamente para ir al mercado de trabajo y ser competitivo y generarse su propia vida, su propia circunstancia para su familia, para él, sino lo que significa en el contexto de que la juventud tenga la perspectiva de una juventud creciente, una juventud dinámica, una juventud que aspire realmente, y en la vejez que no sea una vejez por diosera como la que estamos viviendo. Es decir, que el riesgo que corre un líder político de tomar decisiones es muy superlativa, porque aquí lo que está en juego no es el partido político de Marquina, de Henry Falcón, de Santey, del MAS, de Ramírez Torres. Aquí está en juego es la vida democrática del país. Son los más de 30 millones de ciudadanos venezolanos, y en el contexto latinoamericano son más de 1.000 millones de habitantes, porque lo que pueda ocurrir en Venezuela entonces va a repercutir enormemente. Y ya para finalizar, porque se acercó el joven de los controles, quiero referirme a que las organizaciones civiles le dieron un ultimátum al gobierno para que solucione la crisis que viven más de 500.000 pacientes crónicos que están a riesgo de morir por la falta de medicina. Insistieron en que de no recibir respuesta apelarán a la intervención internacional para la apertura de un canal humanitario. Y finalmente, un líder fundamental, experto de la ONU, Alfred de Zayas, indicó que en Venezuela no hay crisis humanitaria, pero cuando él vino a Venezuela a buscar información, se fue a Miraflores y lo pusieron con aquellas personas que están enchufadas, y por supuesto ellos no tienen ningún problema. Pero la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, dice: Venezuela es un país en una terrible crisis humanitaria total, porque la corrupción es el sistema de todos los aspectos de la situación, y de la comunidad internacional debería tratar de ser más sólida y más consecuente, impulsando alguna reforma. Esto lo pide realmente aquella que dirige Transparencia Internacional, que no es extemporánea, sino que viene haciendo un seguimiento de la situación del país diariamente, y que este señor
Sayas, quien es un extraordinario profesional, muy reconocido en el mundo, tiene que prestar más atención de lo que ocurre. Bueno, queridos amigos de la radio, amigos de la web, de verdad fue un placer compartir con todos ustedes en la mañana de hoy viernes, y los invitamos para el domingo en la hora del Ecuador. Compartimos para todos ustedes en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general Toti López Pocaterra, en los controles Luis Guillermo Martínez, y habló para todos ustedes Rafael Polanía, certificado de locución 42.221 de la Universidad Central de Venezuela, a my dear partner Luis Alviares. Yes. Gracias. Bueno, Luis Alviares, para todos ustedes que tengan un feliz fin de semana, y nos oímos y nos vemos por este mismo canal y esta misma emisora el domingo de 3 a 5 en la hora del Ecuador. Un gran saludo y un gran abrazo para todos ustedes. Gracias. Sintonía 1420 AM presentó La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía.